tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando en este momento. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y, como cada semana, ya lo saben, estamos aquí conversando con un fotógrafo o fotógrafa de nuestra querida Latinoamérica. Ya saben que este programa, los que ya han pasado y todos los programas que vienen, los puedes escuchar a través de nuestra página oficial www.fotoconfede.com. También pueden ingresar a nuestra página principal www.federicomurua.com. Todas nuestras redes, todos nuestros links los vas a encontrar a través de nuestra cuenta oficial en Instagram. Estamos como @fotoconfede. Por allí ingresan y se van a todas nuestras páginas, al universo de páginas que tenemos por ahí dando vuelta, donde tenemos muchísima información de interés. Si te apasiona la fotografía, si te gusta estar al tanto de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica a nivel de fotografía, pues puedes visitar nuestro blog en nuestra página www. No solo la información general o básica de la fotografía, de los tipos de fotografía, los equipos, etc. También tenemos información sobre los eventos, exposiciones, concursos, qué se está haciendo y qué está pasando en Latinoamérica a nivel de fotografía. Así que ingresa por allí y de seguro vas a encontrar algo que te va a interesar. Así que bueno, ya lo saben. Y si te gusta solamente escuchar el programa, pues si no es por la página, lo puedes hacer por podcast. Estamos en Spotify, en Anchor, en eBooks y también estamos a través de YouTube. Así que bueno, ya lo saben. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial. Estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, con Viviana Peretti. Ella es oriunda de Italia. Hoy nos vamos a dar un banquete muy especial. Ella es italiana, nacida en Italia, tiene un par de años, ella nos va a contar también, viviendo aquí en Latinoamérica, viviendo en Colombia, en Bogotá. Así que, Viviana, muy buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, Fede. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, a ver, Viviana, ya vamos a entrar en el tema del estilo fotográfico, de por ahí una nominación que te hicieron, un reconocimiento, mejor dicho, un reconocimiento en estos últimos WordPress Photo de este año 2022. Estás allí entre los fotógrafos premiados, reconocidos aquí en Latinoamérica. Pero antes de llegar a eso, contanos rapidito, de Italia a Colombia, ¿qué se te dio? ¿Cómo empezaste en la fotografía? ¿Por qué terminaste acá en Latinoamérica? Listo, entonces yo me gradué en Italia y con una tesis sobre la colonización del imaginario en la época de la conquista en Latinoamérica. Yo me gradué en literatura, pero digamos que mi pensum fue más que todo como de antropología y historia de las religiones, y por eso esa tesis, y gracias a esa tesis después me gané una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para Colombia, sí, para viajar a Colombia en el 2000 y hacer un trabajo en el sur de Colombia, en la frontera entre Colombia y Ecuador, con una comunidad indígena llamada Los Paeses. En esa época había paro armado de la guerrilla en el sur del país, es decir, todo el sur de Colombia estaba bloqueado por ese paro. La universidad no me autorizó a viajar para mi tesis. Y con la universidad cuadramos que me quedara, ¿sí? Como tenía beca, y que buscara si había alguna facultad o algún departamento que me interesara, ¿sí? Donde había materias que me interesaban. Y ahí empecé con la fotografía aquí en Colombia. Me quedé 2 años viendo todas las materias de fotografía que había en la Facultad de Arte y la Facultad de Diseño, y después me dieron otra beca para una especialización en periodismo, y me quedé 9 años en Colombia. Y en el 2009 decidí que quería como formarme más en fotoperiodismo, en documentación fotográfica. Entonces viajé a Nueva York, estudié en ICP, el International Center of Photography, me gradué de allá y después empecé a hacer un trabajo de largo aliento, como se dice hoy, sobre comunidades religiosas en Nueva York, es decir, intentar retratar a la ciudad a través de las comunidades religiosas que las habitan y los grupos étnicos que las habitan. Y antes de la pandemia, como un año antes de la pandemia, regresé a Colombia para seguir trabajando en el proyecto sobre desaparición forzada, que es el proyecto que es una mención de honor en la categoría de proyecto de largo aliento de WordPress Photo. ¿Qué encontraste en la fotografía que te atrapó, con lo cual decidiste no solamente
dedicarte, sino también que hiciste un cambio bastante radical, por decirlo de alguna forma, en tu vida, porque de estar en Europa a venirte acá a Latinoamérica, después de ese pequeño recorrido que nos acabas de comentar, esa formación que hiciste, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te gustó tanto de la fotografía? Bueno, yo creo que, bueno, quizá es un poco una banalidad, sí, pero bueno, esto de que realmente es un lenguaje universal, que es un lenguaje transversal, sí, que realmente tú puedes llegarle a personas que pertenecen a, sí, a países, a grupos, sí, religioso, étnico, lingüístico muy distinto del tuyo, sí, y que sea realmente un lenguaje que le pueda hablar a todos. Creo que eso fue lo que me atrapó al comienzo. Soy una persona que sí, me cuesta hablar a veces, sí. Quien dice que sí, que pues hay una cierta timidez y es una timidez que a veces uno, a la que uno le gana a través de sus imágenes. Entonces me gusta eso, me gusta sobre todo que es un lenguaje que no hay que explicarlo, ¿sí? O por lo menos yo intento no explicar mis imágenes. Me aburre un poco la fotografía, ¿sí? Que recurre al lenguaje, al idioma, ¿sí? A las palabras o a los textos para explicarse a sí mismo. Considero que es un lenguaje que sí tiene suficientes herramientas para ser autónomo y no necesitar otro tipo de lenguaje que la expliquen, que nos ayuden a entenderla. Entonces eso también me atrapó, digamos, de ese universo. ¿Qué te costó más trabajo? ¿El adecuarte a la fotografía o el ritmo de trabajo allí en Colombia o el idioma? ¿Qué fue lo que por ahí te costó un poquito más? No, a mí el idioma me encantó, sí, me encantó desde el comienzo. De hecho, sí, desde el 2000 creo que he leído muy pocos libros en mi idioma, en italiano. De hecho, se me está olvidando mi idioma. Considero que hablo mejor español que italiano, que es bastante penoso, pero bueno. Pero no, digamos, fue más difícil como esto, encontrar un poco mi lenguaje en la fotografía, como mi visión, lo que llaman una visión, como un lenguaje propio, como un lenguaje personal. La mayoría de mi trabajo es análogo, sí, blanco y negro, entonces también como hay una constante búsqueda de unas imágenes que nos ayuden más que todo como a evocar en lugar que representar cosas, ¿sí? También pues no me interesa mucho la fotografía que representa, que sea que es una réplica de la realidad, sino que uno intenta siempre como pues trascender y como lograr imágenes que tengan una poética propia y que tengan otro tipo que hablen, digamos, en un nivel distinto, ¿sí? En un nivel quizá más transversal a veces. ¿Qué diferencia encontraste entre el fotoperiodismo, si bien no estás de lleno involucrada con ese género fotográfico, porque trabajas de forma independiente, el famoso freelance de hoy en día, o los famosos freelance, si bien no sos fotoperiodista, en un momento tuviste una formación como fotoperiodista, estás dada más hacia el lado de la fotografía documental, pero qué diferencia encontraste entre un género y el otro? ¿Por qué decidiste más la documental y no el fotoperiodismo? Pues digamos que creo que por un lado es un tema también como de tiempos, sí, como de dedicación a un proyecto, cuánto tiempo uno puede realmente dedicar como fotoperiodista como algo, sí, como algo que le interesa y etcétera, sobre todo cuando uno está pues, trabajando para medios o trabajando, sí, como para agencias, para periódicos, para lo que sea. Siento que a veces no hay el tiempo, inclusive para ONG, siento que sí, casi nunca uno tiene el tiempo necesario suficiente como para realmente profundizar, sí, en un tema, profundizar con una comunidad. Entonces por eso digamos que de alguna manera yo me resisto un poco, sí, a la definición que uno es fotoperiodista, ¿sí? Y también porque a menudo asocio mucho el fotoperiodismo con ese deseo de representar, como de hacer una réplica del mundo que nos rodea. Y siempre digo que, bueno, que sí, que todos tenemos ojos, que probablemente pues, no necesitamos alguien que replique el mundo que está alrededor de uno, sino que es interesante cuando una imagen fotográfica logra como tocarnos otro tipo de esferas, ¿sí?
que no se quede solo en lo representativo, en lo narrativo. Entonces, digamos que todo este tema del storytelling, lo propio del fotoperiodismo, también es algo que en parte me aburre. Sí, es como una manera de vender algo, de empaquetar algo, sí, de digerirlo, de masticarlo, de digerirlo, de dárselo digerido a un público cada vez menos atento, cada vez menos sofisticado también como en la manera de interpretar, analizar imágenes. Estamos bombardeados a diario de imágenes, sí, hay una democratización del hecho fotográfico, pero también que a menudo sí, corresponde también con una banalización del mismo, ¿sí? Entonces digamos que hay como, pues de mi parte, como un esfuerzo de ir más allá de eso, ¿sí? A veces uno lo logra, no siempre, ¿sí? Pero sí, esa es mi relación, digamos, con lo que se conoce como fotoperiodismo. Tu fotografía, si bien va más al estilo documental, por poner como para ubicarnos un poquito más, es una fotografía más conceptual, es una fotografía, por allí hay no sé si es una nueva tendencia o la estamos descubriendo acá hace poquito, o me estoy enterando hace poco, hay una tendencia a una fotografía humanitaria, donde habla mucho del tema social, de los conflictos sociales, del lado humano, que se trata en lo que se está tratando de enfocar más a la fotografía de hoy en día, no tanto a eso tan grotesco, al amarillismo, no tanto, por más que sea denuncia, que se esté diciendo algo que por allí es un poquito fuerte el contenido, pero se está enfocando, o hay fotógrafos que se están enfocando mucho el concepto de fotografía humana. ¿O por dónde va tu estilo de fotografía, como para los que no, te están escuchando en este momento y deciden más o menos cómo hacerse una idea? Sí, yo creo que lo humanitario también estuvo desde siempre pues asociado con el fotoperiodismo, con el surgimiento también de agencias, sí, como puede ser Baño, sí, como agencias legendarias que han hecho un poco la historia, no un poco, que han hecho la historia sí, del fotoperiodismo en las últimas décadas. Y creo que el interés de muchos fotoperiodistas ha sido siempre hacia sí, problemáticas sociales y comunidades olvidadas. Hoy en día, claramente, todo el problema relacionado con el cambio climático, ¿sí? Y los atropellos a los derechos humanos que son constantes y que, sí, que nos han acompañado sí, desde siempre. Entonces, siento que no se puede desligar la fotografía humanitaria del fotoperiodismo. Yo considero, y pues, un poco replicando algo que leí, que sí, que a menudo uno se está como fotografiando a uno mismo, es decir, que toda fotografía es un autorretrato, que la fotografía corresponde siempre como a ese deseo del fotógrafo y del artista en general, como de responder a una pérdida, ¿sí? Marta Andreu, que es esta sí, escritora, productora catalana, habla precisamente de eso, que todo acto creativo responde como a una pérdida, ¿sí? Que sea la pérdida de un lugar, ¿sí? De un lugar de origen, de un amor, ¿sí? De un lugar del alma, ¿sí? Y yo siento que mucho de mi trabajo está respondiendo, intentando responder a esas múltiples pérdidas que uno va acumulando pues, a lo largo de su vida. Entonces, supuestamente, digamos, un trabajo que es como hacia afuera, ¿sí? Como uno documenta comunidades, uno documenta en este caso, en los últimos 8 años me he dedicado como a documentar la desaparición forzada en Colombia, pero pues hay como, básicamente me estoy contando y estoy contando, sí, pues mi visión del mundo, ¿sí? Que sea fotografiando una comunidad religiosa en Nueva York o que sea así participando en un plantón de las madres de los desaparecidos en Bogotá, pero hay siempre como este mundo desde el yo, ¿sí? Y ese es el tipo de fotografía que a mí me interesa. No somos técnicos, sí, que apretamos un disparador, sí, muchas de mis fotos están hechas con una Olga, es decir, con una cámara de plástico que vale como $40, ¿sí? Y siento que a veces hay como mucha atención hacia eso, ¿no? Hacia lo técnico, qué cámara, cuántos píxeles, etcétera, etcétera, para los que trabajan en digital y para mí todo eso es algo pesado. Y ese queda muy personal, muy, sí, aunque uno está fotografiando al otro. Coincidís un poco con un fotógrafo chileno que entrevistamos hace un par de semanas atrás, Pedro Cabrera, donde él nos decía que él a través de la fotografía podía encontrar respuestas a preguntas de su pasado.
que es lo que él siempre buscaba cuando salía a fotografiar, sobre todo zonas de Chile, donde él había vivido de chico. Entonces iba a ese reencuentro con su pasado, con su vida, a de repente por allí empezar a buscar respuestas de preguntas que se hizo después de grande: ¿por qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y a través de la fotografía, lo que él iba recogiendo en imágenes de ese presente que había sido su pasado en un momento determinado, lo ayudaba a eso, a encontrar respuestas. Yo creo que un poco por ahí apunta la fotografía social de hoy en día, lo que está sucediendo, que cada vez hay más preguntas y menos respuestas. Entonces la fotografía se está yendo mucho, si bien siempre ha estado allí presente, no vamos a decir que estamos inventando algo nuevo, pero hoy como que hay una mayor atención en el mundo fotográfico por ese tipo de eventos, por buscar eso que tanta gente necesita, una respuesta de... Sí, y yo siento que es eso, también es como una mirada que de alguna manera uno podría definir un poco más íntima, ¿sí? Aunque yo no me estoy tomando foto a mí misma, no estoy haciendo selfie, ni estoy tomando foto a mi espacio, ¿sí? O a mi cotidianidad, pero sí, hay como eso se ve, digamos, mi intimidad y quién es uno, sí se ve reflejado, creo yo, en el tipo de trabajo que uno produce. ¿Has tenido la oportunidad de hacer trabajos más o menos de este tipo de envergadura ahí en Italia también, o solamente lo estás desarrollando en Estados Unidos y en Colombia? Yo digamos, he fotografiado en Italia, pero más que todo yo soy de una ciudad cerca de Roma, entonces digamos que hace mucho tiempo también, digamos, paralelamente a otro tipo de trabajo, yo estoy haciendo un trabajo sobre laberintos humanos, ¿sí? Se llama la serie, y básicamente es una serie de fotografía en ciudades, ¿sí? Entonces está claramente Nueva York, donde pasé 6 años de mi vida, está claramente Bogotá, donde sí, viví 15 años, sí, está Marsella, donde tuve la suerte de vivir unos cuantos meses, y en Italia fotografié Roma, sí, durante un verano muy, muy caliente, sí, y quería como eso, como reencontrarme con una ciudad, sí, donde digamos que no es exactamente mi ciudad, pero sí, que hace parte claramente de mi mundo, y después fotografié Génova, que es esta ciudad, digamos, en el norte de Italia, que es una ciudad que se asoma al Mediterráneo. Y siempre en Italia hice un trabajo de cámara oscura sobre el Mediterráneo. Yo tengo una relación muy, pues diría, muy estrecha con el mar, sí, para mí Italia es sinónimo de Mediterráneo, es sinónimo de azul, sí, yo asocio mi país más a eso y a esas tonalidades de colores y a esos paisajes marinos, que no a las grandes ciudades, que no, digamos, sí, a todos los elementos arquitectónicos y culturales que hay en las ciudades italianas. Entonces sí, aproveché las temporadas que estuve en Italia como para hacer estas 3 series, y sobre todo, digamos, esa reflexión sobre el azul y sobre pues este mar, sí, es el Mare Nostrum, ¿no? que es el Mediterráneo. De los tres continentes que has tenido la oportunidad de fotografiar, ¿dónde te sentís como que más cómoda? Como decís, acá, si bien me imagino que en los tres continentes te gusta, te sentís bien, los trabajos que has hecho, uno por ahí como que siempre tiene uno como que me siento más a gusto. Esa es como esa ropita más gastada que dice, por más que está gastada, es la que me gusta más, pues estoy más cómodo. Tengo otras preferidas, pero esa es la que mejor, es la con la que me siento realmente más cómoda o más cómodo. De estos escenarios donde has estado fotografiando, ¿dónde te sentís por concepto, por el sitio, por la escenografía, más a gusto? Pues yo tuve la suerte de ser una artista en residencia en el sur de Francia, una pequeña ciudad que se llama Cassis, que está muy cerca de Marsella. Y antes había sido artista en residencia en Arles, que también está como casi a 1 hora de Marsella. Y en las dos ocasiones, digamos, pude descubrir Marsella, ¿sí? Y me encantó. Es decir, fue uno de esos lugares. Hay un autor francés que dice que Marsella, a diferencia de otras ciudades, es una ciudad que tiene una gran humanidad, ¿sí? Que cualquiera que llega a Marsella con una maleta dice, sí, estoy en mi casa, llegué. Y esa fue la sensación que yo tuve al llegar a Marsella. Fue amor a primera vista, fue algo que no experimenté en ningún otro lugar, ¿sí?
tampoco en Nueva York. De hecho, Nueva York sí fue una ciudad que yo detesté mucho, sí, durante mucho tiempo. Después, pues, digamos que hice la paz con ella, pero sí, nunca sentí como por Nueva York ese amor, y sí, que sentí por Marsella, por su luz, por sus paisajes urbanos, por el hecho que es una ciudad que otra vez está entre el mar, entre el Mediterráneo y la montaña, sí, como que está limitada por esos dos, sí, dos elementos naturales. Y sí, y si tuviera que escoger un lugar donde sí, terminar mi vida y etcétera, seguramente sería Marsella y en Marsella. general como el sur de Francia. Sí. Bien. ¿Dónde sentís que hay más tela para cortar desde el punto de vista de tu temática fotográfica, de lo que estás haciendo permanentemente? ¿Dónde sentís que hay más tela para cortar, donde tenés más fuente de imágenes allí para explorar, para buscar, para hacer, para crear? Pues yo honestamente creo que hay historias y sí, hay fotografías en todas partes. Sí. Otra vez, sobre todo cuando si uno considera que esto que uno se está contando a uno mismo, ¿sí? Entonces uno se puede contar aquí en Bogotá, sí, me puedo contar en Nueva York, sí, me puedo contar en Europa. Entonces siento que en ese sentido, pues podría ser realmente cualquier lugar. Ahora, con el trabajo que estoy haciendo, pues, y sobre todo si uno se enfoca hacia esta constante violación de los derechos humanos, pues claramente Colombia lastimosamente es sí, un lugar donde eso pasa a diario, donde hay violaciones a diario, donde hay atropellos sí, a diario. Entonces claramente pues es un lugar donde para los que quieren contar ese tipo de historia, pues sí, es un lugar donde esas cosas pasan y uno tiene pues la posibilidad de contarlas, ¿sí? Pero también, digamos, violaciones hay también en lugares que uno considera más, sí, con más respeto hacia los individuos, como puede ser Nueva York, si uno se enfoca hacia las minorías, ¿sí? Y todo lo que pasa con ellos, si uno se enfoca hacia sí, a contar la inequidad propia de ese país, ¿sí? El hecho que claramente la educación, la salud, todo es privado, entonces hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Lo mismo pasa en mi país, lo mismo pasa en muchos países europeos que tienen, sí, supuestamente una gran trayectoria de democracia. Eh, pero es eso, que considero que pues, depende mucho de lo que lo mueve a uno y lo que le suena a uno. En tus más de 20 años, si se puede decir, de carrera como fotógrafa, tenés publicaciones en medios internacionales como en el New York Times, en el Newsweek, en la BBC, en CNN, en New York Magazine, en el Vice y en Le Journal, en Francia. Se dice rápido, pero hay que trabajar un rato para llegar a todos esos medios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo fue ese proceso? Pues a mí, digamos, lo que me gusta de mi llegada, sí, se la podemos llamar así, a esos medios, es que en todas las publicaciones que yo tuve con esos medios siempre fueron en su mayoría proyectos personales, es decir, proyectos a los cuales yo trabajé por mi cuenta, financiados por mí, es decir, nunca fueron como sí, assignment, sí, como encargos por parte de estas revistas, aparte algo que hice para el New York Times como muy específico sobre algunos barrios de Nueva York, pero digamos, por ejemplo, una serie que hice sobre el zoológico de Nueva York, fue publicada por ellos y es una serie a la cual yo dediqué como 6 meses sí, de mi estadía en Nueva York mientras hacía otras cosas, pero otra vez todo un trabajo en análogo, en películas, ¿sí? Entonces que tiene un extra trabajo, ¿sí? En términos de revelar los rollos, escanear las fotos, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que, digamos, que me ha gustado de mis colaboraciones con esos medios, que siempre han sido como trabajos que nacen porque me interesan, porque considero que es importante, ¿sí? Contar ciertas historias y después, pues algunos fotoeditores coinciden conmigo en la necesidad de, sí, de publicar ese material y de que ese material llegue a un público más amplio.
¿Te acordás cuál fue ese primer trabajo que te publicaron? Digamos, yo arranqué con el New York Times, ellos vieron una serie mía de cementerios, hecho en Bogotá, una serie hecha en Colombia sobre cementerios. Estuve 3 años como viajando por Colombia tomando fotos de cementerios. Y ellos vieron esa y esa no lo publicaron y sin embargo a través de esa después sí me dieron algunos encargos y después de ahí publicaron la serie del zoológico y otra serie que hice también como proyecto personal sobre una escuela de ballet ruso en Brooklyn, en un barrio que está, digamos que es poblado más que todo con Island y Brighton Beach, que son poblados más que todo, digamos, por refugiados que huyeron de la Unión Soviética cuando todavía existía la Unión Soviética, que lograron en Estados Unidos el estatus de refugiado y que ahí decidieron como abrir esta escuela de ballet donde las clases son en ruso y donde hoy en día estudian sí, los nietos y bisnietos de los primeros que llegaron a ese barrio de Nueva York. Entonces fue extraño, vieron una serie que me gustó y que hizo que yo llegara sí, a hacer encargos para ellos y sin embargo esa serie no la publicaron, después esa serie fue publicada por BBC, pero sí después publicaron otras a las De arranque todo es a pulmón, todo es financiado por uno mismo cuando se es freelance en este caso. Y ya después con el tiempo es que viene un poquito como quien dice el éxito o el logro de decir, bueno, recibí un ingreso económico, después dejar, pues viene el tema de la satisfacción, del haber alcanzado un objetivo que es desarrollar y primero crear un proyecto, que no es fácil. Imaginarnos un proyecto sobre qué voy a trabajar. Después desarrollarlo, que eso involucra no solamente tiempo, sino un esfuerzo, involucra tiempo, que a veces no tenemos, involucra una parte económica, que por ahí es la más pesada. Vos decís, soy documentalista, me gusta más el documentalismo, porque a pesar de que es un trabajo de largo aliento, porque es como que más libre, tenemos la oportunidad de tomarnos nuestro tiempo, hacer nuestras ideas, ir manejando todo con calma y obtenemos el resultado. Pero al comienzo es todo pulmón. Ya después es que con el tiempo viene por decir el éxito, entre comillas, o viene el logro de decir, bueno, ahora me están contratando o estoy recibiendo como que un poquito, estoy al fin recibiendo un poquito de ayuda económica para continuar con mis proyectos o vivir de esto. Sí, sí, y siento que es un poco la parte, el problema hoy en día de la fotografía, de los medios, etcétera, etcétera. Es decir, no es cada uno, es decir, a mí me encantaría que alguien me dijera, usted tuvo esa intuición y quiere pasar 6 meses en el zoológico del Bronx, hágale y nosotros le financiamos eso. Pues lastimosamente no funciona así la mayoría de las veces. Cada vez más los medios se llenan de contenidos, sus periódicos y sus revistas, etcétera, con trabajo de freelance, es decir, de personas que al igual que yo creen en una serie, la quieren hacer porque otra vez así es una manera de sentar una posición también acerca de algo, ¿sí? Yo estoy convencida, por ejemplo, en el caso de los zoológicos, que los animales no deberían estar en cautiverio ni reproducirse en cautiverio, ni que un lugar como el zoológico del Bronx se tenga que, sí, que volverse una atracción turística, ¿sí? Para los que visitan la ciudad. Entonces, claramente eso fue un proyecto que nació de eso, del hecho que yo de niña nunca visité un zoológico, nunca había entrado en un zoológico, el del Bronx es uno de los zoológicos más grandes del mundo, y decidí como, ¿sí? Tomar partido de alguna manera, ¿sí? Y claramente sí, pues sería muy chévere que alguien te dijera, pues sí, considero que es importante hacer eso y venga, le pago. No pasa, es una lástima, es decir, es un poco también lo que estamos viendo nomás con la guerra en Ucrania, ¿sí? La mayoría del material que nos llega a través de freelance, que no tienen ningún tipo de seguro, que están ahí arriesgando su vida y su integridad física, ¿sí? Para hacer ¿sí? Que el mundo vea lo que está pasando. Y claramente, sí, hoy en día son cada vez menos los fotógrafos que tienen un contrato de planta con un medio y que ese contrato de planta implique, sí, que te están pagando seguro, que te están pagando pensión y que tú tengas, sí, también la seguridad que si algo pasa te evacúen, etcétera, etcétera. Entonces, sí, siento que es un medio que en ese sentido es problemático, ¿sí?
y en mi caso, pues yo dicto clases, trabajo para ONG, ¿sí? Que sí, claramente me pagan y ese dinero sí que viene de la actividad académica y que viene de la colaboración con, sí, con organizaciones no gubernamentales, etcétera, es lo que me permite poder financiar mis proyectos. Pero claramente pues el hecho que después un medio te esté dando 400, 500 dólares o euros para publicar una serie a la cual tú llevas 6 meses trabajando, pues claramente eso no es negocio, cualquiera entendería que sí, no es viable. ¿No? Entonces ahí hay que preguntarse también pues lo que uno quiere con esa profesión, ¿sí? Y siento que claramente pues sobre todo si uno se queda en el ámbito de la documentación fotográfica o inclusive el fotoperiodismo, si uno no hace moda, si uno no hace fotografía de productos, digamos fotografía de publicitaria, etcétera, etcétera, pues es difícil, es complicado y considero que uno tiene que tener un plan B en el sentido que de algún lado tiene que uno poder recibir ingresos para poder seguir, ¿sí? Haciendo el tipo de fotografía que a uno le interesa hacer, que es la otra. Es decir, yo tuve claro desde el comienzo que pues, no estudié fotografía para vender camisetas o sudaderas y ya, y pues si uno se casa con esas ideas y uno sí tiene un cierto tipo de vida también porque a diario toma decisiones de un cierto tipo. Paradójicamente, en tiempos donde lo que abunda son imágenes, lo que más falta hace son imágenes, el fotógrafo es el más perjudicado en tiempos donde la tecnología es tan grande, donde la fotografía desde el punto de vista técnico se benefició muchísimo con la cámara digital, pues paradójicamente es cuando el fotógrafo se ha visto más afectado desde el punto de vista económico, porque cada vez hay menos fuentes de trabajo directas, por así decirlo. Y el fotógrafo el fotógrafo o la fotógrafa se ha visto obligado a volcarse hacia el freelance, con todo lo que eso involucra, con todo lo que tiene que ver. Hace 20 años atrás, por ejemplo, se hablaba o era casi atípico escuchar que un fotógrafo te dijera, no, yo hago 2 o 3 tipos de fotografía. Era un poco como que descabellado, se dedicaba a un solo género, a un solo estilo, porque ya con eso le alcanzaba y le sobraba, estaba bien. Hoy en día, que te digan un solo tipo de fotografía es complejo porque se te cierra mucho el mercado o la fuente de ingreso, por así decirlo. Sí, y también pues yo creo que son varias cosas. Por un lado, un poco lo que decíamos al comienzo, es decir, claramente la llegada de la tecnología ha hecho que la fotografía se ha democratizado. Antes sí, los fotógrafos eran personas que llegaban de familias además bien acomodadas, ¿sí? Generalmente personas que no tenían una profesión y que en algún momento se enganchaban con la fotografía y, sí, y podían como eso, permitirse viajar y tomar fotos y, sí, y lograban vivir de eso. Hoy en día no, hoy en día cualquiera que tiene un teléfono es automáticamente un fotógrafo, entonces claramente hay una banalización del hecho fotográfico, vemos imágenes cada vez menos interesantes, ¿sí? Menos evocadoras, más narrativas, ¿sí? Que representan el mundo que nos rodean, ¿no? Con todas sus problemáticas, por un lado. Por el otro lado, claramente hubo en las últimas décadas, sí, con la llegada de Internet, toda la crisis de la editoría, del mundo editorial, las revistas, los periódicos tienen muchas dificultades a encontrar personas que pauten, ¿sí? Entonces, claro, eso también se ha visto después reflejado, ¿sí? En el tipo de contratos que le están haciendo los fotógrafos cuando le hacen contrato, ¿sí? Y si hoy en día un medio puede comprar una foto a $1 o a $5 de cualquier agencia de stock, pues claramente uno entiende que hay que empezar a concentrarse hacia otros modelos, ¿sí? Digamos, económicos, de alguna manera, es decir, como buscar la manera de poder vivir de eso, ¿sí? Y claramente, pues, y seguir produciendo el trabajo que finalmente a uno le interesa hacer. Yo siempre digo, yo no solo tomo fotos, ¿sí? Es decir, es mi manera de estar al mundo, es decir, es también quién soy, no es solo lo que hago, ¿sí? Y para mí eso es importante, ¿sí? Y es importante como también tener cierta fidelidad, ¿sí? Con uno mismo, ¿sí? Por
eso digo, ¿sí? Yo no sirvo para estar encerrado en un estudio tomando foto a una modelo, porque de base no me interesa, porque de base hay una cantidad de otras cosas de género que se cruzan por ahí, ¿sí? De una manera de aprovechar del cuerpo ajeno para vender lo que sea, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero claro, eso tiene un costo y uno tiene que preguntarse si está dispuesto a pagar. Tal cual, tal cual. Ahora, Viviana, tu trabajo o tus trabajos, mejor dicho, se han expuesto en Londres, en Nueva York, en Milán, obviamente en Bogotá, en Roma y en México. Después de... ¿Te has sentado en algún momento a decir todo lo que has logrado en 20 años, no solamente de las publicaciones en medios de renombre, como dijimos recién, el New York Times, la BBC, CNN, etcétera? También has expuesto en varios países donde hay mucha trayectoria, por ejemplo México, hemos tenido la oportunidad acá en el programa de compartir y conversar con muchísimos fotógrafos y fotógrafas de México, donde la calidad de trabajo es realmente interesante. Es una fotografía que a mí me atrae mucho desde el punto de vista artístico y conceptual, porque parece que la fotografía es la misma en todas partes, pero cuando se detalla un poco, se nota esa mano o ese ojo. Yo lo digo como generalizado. Este fotógrafo de, qué sé yo, de México hace este tipo de fotografía porque es muy parecida a la de este otro mexicano, pero muy distinta a la que se hace en Argentina, pero también es diferente a la que se hace en Bolivia, y ni que hablar de Europa, de España o de Italia. Hay como que, es como la comida, hay un condimento que diferencia el mismo plato de un país a otro. La fotografía yo creo que también tiene un poquito de eso. Pero has logrado exponer o presentarte en países donde hay una presencia conceptual en la fotografía bastante importante. ¿Te has sentado en algún momento a decir, llegué y sé dónde llegué, dónde estoy, o este es el comienzo, que no tiene nada de malo decirlo, ambiciosa en ese sentido de, sé que tengo madera para mucho más y esto es como el que le abre boca, o decís, wow, ¿dónde llegué? Ya como que bueno, calma porque no me vaya a dar vuelta la ola. No, yo creo que uno nunca llega, honestamente, te digo. Yo creo que es, sí, como decía el poeta, sí, se hace camino al andar. Creo que yo sigo andando, sí. Sería también como muy triste pensar que uno llegó, porque eso, si uno considera que la fotografía es para uno como la respuesta a deseos, anhelos, y también a eso, a pérdidas que uno ha tenido sí, en su vida, independientemente del tipo de pérdida, etcétera. Quisiera decir que uno ya lo resolvió todo, ¿sí? Y que uno ya encontró las respuestas para todo al haber llegado. Entonces yo espero solo que el camino pues siga siendo largo, ¿sí? Y que haya la posibilidad esto, como de seguir creciendo con mi trabajo, de seguir así, que me sigan gustando mis fotos, ¿sí? Que siento que también a veces, no a veces, que para la final es eso, uno sabe el tipo de trabajo que está produciendo y uno sabe cuando lo logró, cuando uno logró como en un cuadrado o en un rectángulo, ¿sí? Poner todo su mundo, todas sus inquietudes, todas sus preguntas, ¿sí? Y que todo eso pueda estar, ¿sí? En un encuadre. A veces esto pasa, a veces esta cosa tan mágica ocurre, y yo espero eso, que siga ocurriendo con mi trabajo. Que te hayan dado una mención de honor en los recientes WordPress Photo de este año 2022 por tu trabajo titulado Un retrato de la ausencia. Estás, a ver, déjame, acá tengo la lista, se me perdió, no, acá está. Estás junto, por el lado de Latinoamérica, estás entre los nominados, los reconocidos, Vladimir Encina, de ahí de Colombia, que llevó el primer lugar, Irina Werning, de acá de Argentina, Lalo de Almeida en Brasil, Isadora Romero en Ecuador, Yael Martínez México, y obviamente estás vos, Viviana Peretti por acá dice, o en los WordPress decía Colombia, pero bueno, Italia y Colombia.
Eh, ¿Qué te hace, qué se siente tener un reconocimiento, un premio tan importante por, por los WordPress Photo, un medio que premia, y yo creo que dicho por los fotógrafos con los que hemos estado conversando, que más allá del premio económico que algunos reciben, más allá del reconocimiento, dice lo importante para ellos es que el tema o las fotos que ellos presentaron, que fueron seleccionadas, después son mostradas en varios países del mundo en las exposiciones de los WordPress Photo, que lamentablemente no ha llegado acá a Latinoamérica. Y esperemos que si alguien está escuchando, alguien de los WordPress Photo está escuchando el programa, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, traigan alguna exposición, aunque sea una vez, para estos lados de Latinoamérica, porque hay mucho talento acá, muchos fotógrafos premiados que, bueno, también queremos disfrutarlo. No es lo mismo verlo por internet que ir presencialmente a verlos allí. Pero ¿qué se siente saber que te están dando un reconocimiento a un trabajo que te ha costado tanto tiempo, donde por ahí los temas que se premian, uno dice, bueno, sí, me dieron un premio, y por ahí uno lo hay, o sea algo que no sea negativo a veces. Pero ¿qué se siente? Pues por un lado hay un poco de incredulidad, digamos, cuando, pues no sé si saben, pero pues detrás de un premio del WordPress hay las últimas semanas como muchos correos desde Holanda pidiendo las imágenes, pidiendo si los scan, otra vez sí escanear todas las imágenes, otra vez es un trabajo análogo para que ellos puedan ver que no hay ningún tipo de postproducción, que uno no mutiló las fotos, etcétera, etcétera. Y mientras hacen todo eso, simplemente le van diciendo a uno que uno está entre los finalistas, pero sí sin mayores detalles. Y que claramente si uno no entrega esas imágenes, pues automáticamente se encontrará como excluido del concurso. Entonces digamos que sí, hubo como mucha expectativa y después mucha incredulidad también, sí, es quizá pues es uno de los premios que uno siempre tiene en la cabeza como fotógrafo, sí, que uno desde adolescente escuchaba así el WordPress Photo y todo lo que eso representa, etcétera. Entonces por ese lado fue, digamos, como una linda sorpresa, sí. Sobre todo, digamos, y para responder un poco a tu pregunta, yo lo que espero es que este premio ayude, este reconocimiento ayude a que el tema de la desaparición forzada en Colombia se vuelva mediático, cosa que hasta el momento no ha pasado, ¿sí? En Colombia ha habido muchos más desaparecidos de todos los que ha habido en el Cono Sur, sí, en general de todos los que ha habido en Latinoamérica. Colombia le gana a todos, ¿sí? Y la desaparición forzada en Colombia es un crimen que se sigue cometiendo, ¿sí? Inclusive hoy en día. Entonces no es algo que le pertenece al pasado y a diferencia de lo que pasó con por ejemplo, con las dictaduras del Cono Sur, Colombia supuestamente es un país donde nunca hubo dictadura, ¿sí? Que de hecho se celebra el hecho que es, según ellos, la más antigua democracia de América Latina y, sin embargo, una democracia que ha acumulado en las últimas décadas entre 100.000 y 120.000 desaparecidos, según ¿sí? las organizaciones que se dedican a investigar ese tema. Entonces, digamos, yo espero más que todo que ese reconocimiento ayude a que algún fotoeditor sí, le ponga el ojo a eso, voltee su mirada hacia Colombia, también cuando no se habla necesariamente de sí, coca, prostitución o guerrilleros en la selva, que al parecer son los únicos temas que le interesan, ¿sí? Entonces digamos que esa es la expectativa, sí, que ese reconocimiento haga que también un poco los fotoeditores le ganen a esa visión a menudo tan parcial, tan sesgada que tienen acerca de los países. Siento que a menudo juzgan y miran los países a través de unas gafas así que nunca se quitan. Entonces cuando le llega una historia así, por un lado le cuesta trabajo creérsela, ¿sí? Y siento que también a las personas del WordPress le costó trabajo creérselo, es decir, pidieron como muchos detalles acerca de las captions, de los pies de foto de mis fotos, ¿sí? Porque no podían encontrar testimonios acerca de lo que yo decía, porque no podían así como confirmar lo que yo estaba diciendo, pero simplemente porque no accedían a las fuentes que sí hay, ¿sí? Que sí existen y que claramente pues sustentan lo que uno estaba diciendo.
corroboran lo que uno estaba diciendo. Entonces sí, esa digamos que es más que todo como mi expectativa, como que eso, que yo pueda ver esa historia publicada, ¿sí?, en alguna revista y que se empiece a hablar del tema y que el hablar del tema por fuera de Colombia haga que también pues las autoridades colombianas, primero que todo, dejen de desaparecer gente, que es algo que siguen haciendo, ¿sí? Y por el otro lado, que le respondan, ¿sí?, a las familiares de los desaparecidos, a las familias que llevan 30, 40 años buscando a sus seres queridos. Se te hace, no sé si has tenido la oportunidad de vivirlo, de sentirlo con otros trabajos, pero ¿te parece que te va a abrir puertas o que te abre puertas un poco este reconocimiento que se da, te da a conocer un poco tu trabajo, tu trayectoria, el tema que estás abordando, que estás desarrollando, eso que te abre puertas? ¿Sentís que te ayuda para seguir desarrollando este tipo de trabajo o que por ahí te puedes jugar un poquito en contra? Porque dices, mira, viene Viviana o algo que está va a tocar temas delicados, va a sacar la foto que no queremos que se publique, porque en este tipo de temas lamentablemente a veces sucede y decimos que creemos que mucho, si bien no andamos en ese género de la fotografía, pero por lo que nos comentan por allí otros fotógrafos, a veces como que le juegue en contra, sobre todo cuando es muy incisivo, sobre cuando la persona es como que demasiado persistente en el tema. ¿Sentís que eso este tipo de oportunidades de reconocimiento, te puede ayudar o no? No sé, en ese sentido no sé, Federico, es decir, te confieso que eso, después de ese reconocimiento, pues el que me llamó fuiste tú, ¿sí? Y nadie más. Entonces, eso también creo que dice mucho, sí, que dice mucho acerca de cómo se reciben ciertas historias por parte de los medios internacionales, ¿sí? Eso se falló ya hace tiempo, ¿sí? Me pasó algo parecido también en pasado cuando gané el Sony Award con una historia sobre un baile típico colombiano bailado por travesti, ¿sí? Y también, sí, gané el premio en esa ocasión y sin embargo yo no logré que esa serie sí fuera publicada en revistas internacionales. Entonces siento que hay, como te decía, siento que hay un cierto sesgo hacia este país, hacia las historias que son publicables o que le interesan, digamos, a una opinión pública internacional acerca de Colombia, por un lado. Por el otro lado, siento que hay mucho desconocimiento acerca de este tema en específico, es decir, del crimen de la desaparición forzada en Colombia y de las dimensiones y el alcance que tiene, sí, ese crimen acá. Por el otro lado, digamos que si me cierra puertas aquí para trabajar, no sé, yo sigo trabajando sobre ese tema. Hasta el momento no he tenido, digamos, ninguna puerta que se ha cerrado porque sí, por ese reconocimiento. Todo lo contrario, siento que también aquí yo llevaba mucho tiempo, sí, con colegas, con amigos, como que sabían a lo que estaba trabajando, pero que en ningún lado lo podían ver, que no se había publicado, que yo no lo tenía tampoco en mi sitio web, y etcétera. Y siento que fue quizá también para ellos interesante ver qué había hecho en los últimos años sí, y cómo había abordado este tema que a menudo puede uno caer mucho en el cliché, ¿sí?, en imágenes que ya hemos visto, que conocemos, ¿sí? Entonces, no, hasta ahora no, yo no he sentido como que se me estén cerrando espacios y también por parte de las organizaciones de familiares, etcétera. Ellos se alegraron mucho, ¿sí?, por ese reconocimiento, por verse también, porque algunas de esas mujeres que están en la serie son mujeres que yo he fotografiado en los últimos años, que he acompañado a menudo a plantones, entonces siento que también para ellas fue como importante que sus dramas, que sus luchas, sí, trascendieran un poco el panorama nacional y que se proyectaran y que pudieran, sí, ojalá llegarle a un público más amplio. Para quienes nos están escuchando, dicen por allí dónde puedo ver parte del trabajo que venís haciendo, no solamente este trabajo con que te han dado esa mención de honor en los WordPress Photo,
todo el trabajo ese que tenés en Estados Unidos, en Francia, en Italia y en Colombia. ¿Por dónde te pueden encontrar? ¿Por dónde pueden ver parte de tu trabajo? Entonces, mi página web, que es vivianaperetti.com, y después yo tengo dos cuentas de Instagram, una que es Viviana Peretti y la otra que es Viviana Peretti_analog, ¿sí? Análogo en inglés, donde precisamente en la segunda cuenta de Instagram generalmente encuentran fotos que no están en mi sitio web, que nunca han encontrado, digamos, lugar en una de las series, que son, digamos, las fotos que se quedan por razones, digamos, de editing, de edición, de secuencia, que se quedan por fuera de la serie, pero pues que de todas maneras quiero que, sí, que puedan llegarle a un público más amplio, mientras que la cuenta de Viviana Peretti de Instagram es, digamos, más como una libreta de apuntes visuales, ¿sí? De mis viajes, de mi cotidianidad, también en Bogotá, cuando estoy en Bogotá, y eso. ¿Hacia dónde crees que apunta la fotografía, Viviana, hoy en día, 2022? Yo siento que hay como nuevas miradas cada vez más interesantes. Siento que hay fotógrafos con inquietudes cada vez más visualmente más enriquecedoras, ¿sí? Personas que esto que ponen a dialogar lo afuera con lo adentro, ¿sí? Proyectos que a veces además de ser humanitarios son también íntimos, ¿sí? Son domésticos, fotógrafos que se están contando y que están contando su comunidad y al mismo tiempo, digamos, contando historias, sí, como más amplias. Siento que es el caso, por ejemplo, tú nombrabas antes Jair Martínez, sí, es seguramente su caso. Es el caso de varios de los que fueron premiados en este WordPress y siento que, digamos, por ejemplo, en el caso sobre todo de América Latina, la sorpresa de fue precisamente que, sí, que en su mayoría se premiaron trabajos, diría, poco convencionales en términos visuales. Y ojalá que esa sea también un poco lo que repliquen también otros premios, otros galardones, ¿sí? Que tengan un ojo, ¿sí? También hacia ese tipo de fotografía que se está produciendo pues, en los últimos años. ¿Estás trabajando en algún proyecto puntual en este momento o tenés en vista algo para dentro de algún tiempito? No, sigo trabajando en el tema de la desaparición. Siento que es un proyecto que quiero cerrar, ¿sí? Siento que todavía hay imágenes que me gustaría, sí, tomar, ¿sí? Siento que el proyecto no está cerrado, no está terminado. Entonces, digamos, esta es un poco la idea, trabajar a eso y también con eso cerrar probablemente mi ciclo en Colombia. Quiero regresar al Mediterráneo, entonces sí, siento que eso es como un poco también como para cerrar mi experiencia aquí. ¿Cuánto tiempo tenés ya con este proyecto? Van 8 años, son 8 años, claramente pues sí, no todos los días estoy tomando fotos relacionadas con ese tema, claramente hay un problema a veces también de accesos, sí. A menudo también aprovecho viajes que hago para otros trabajos para seguir alimentando, sí, este proyecto. Entonces son 8 años, pero es pues, claramente con momentos también vividos fuera del país, sí, con esta en York, entonces también es como un ir y venir y eso. Y espero pues este año como realmente poder cerrar. ¿En algún momento tenés pensado, ojalá y así sea, darte una vueltita por acá, por Buenos Aires, por Argentina, o no está no está en tu itinerario todavía? No, a mí me encantaría, de hecho sí, me encanta, es uno de esos países que uno dice, tantos años en Colombia, en América Latina y no, y sí, siento que claramente fue toda una relación de Argentina con Italia, sí, que también siempre me llamó mucho la atención. No, me encantaría, pues vamos a ver si me llega alguna invitación para algo puntual, sí, como para financiar el viaje, con gusto. Bueno, como decimos acá, no sabemos del otro lado quién nos está escuchando. De repente hay alguien que le interesa el tema, tu trabajo, tus proyectos y dice, bueno, la vamos a invitar
para presentar alguna exposición, para que nos enseñe su trabajo o, por qué no, financiar un poco esos proyectos que venís desarrollando, que nosotros decimos, ojalá y este programa sirva como vínculo entre quienes puedan financiar o deseen financiar proyectos, trabajos de cualquier cantidad de fotógrafos con los que hemos estado conversando, que tienen proyectos realmente muy interesantes desde todo punto de vista, y que bueno, ojalá este programa sirva para eso, para también hacer esa conexión que a veces nosotros, por lo menos personalmente, no teníamos idea de la magnitud de trabajos que se están haciendo permanentemente acá en Latinoamérica a nivel de fotografía, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en todos los géneros de la fotografía. Es realmente impresionante y la calidad es muy buena. Entonces digo, bueno, de repente le sucede lo mismo a personas que dicen, me gustaría financiar algún proyecto, pero ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde están? Entonces, bueno, si escuchan el programa, aquí hay material o proyectos para financiar a dos manos. Hay para escoger. Así que, bueno, ojalá esto en algún momento sirva para ayudarlos a los fotógrafos a realizar, a concretar algunos trabajos que por ahí, por falta de... A veces uno se imagina que es una tonelada de dinero, pero no es así. Es a veces un contacto, es a veces es organizar una simple exposición o es un pequeño financiamiento para terminar de publicar o de financiar alguna obra literaria, algún libro. ¿Por qué no? No todo tiene que ser toneladas y toneladas de dinero, o por ahí pueden ser dos asociaciones que ayuden, dos financiaciones diferentes hacia un mismo objetivo, ¿por qué no? Sí, ojalá. Ahí dejamos la puerta abierta para eso, sí, o para editar un taller también, es decir, para compartir el trabajo, para poder tener una serie de conferencias, es decir, también en el ámbito académico, sí, como para esto, para seguir construyendo, sí, ojalá miradas distintas que contribuyan a contar, sí, ese continente tan complejo, con muchas manos y muchos ojos. Exactamente, así es. Bueno, Viviana, la verdad, yo te agradezco muchísimo esta chance, esta oportunidad. Ya tenés las puertas abiertas del programa para contarnos los proyectos que estás desarrollando, alguna información que tengas, algo que quieras presentar por ahí. Podés contar con nosotros, con la página, con el blog, con el canal, cómo no. Para darlo a conocer, acá tenés una puerta abierta y quién quita de repente un contacto que te sirva como para ir presentarte por acá por Buenos Aires. ¿Quién dice que no? Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que estás haciendo y todo lo que viene, que sigan llegando esas ideas, que por ahí las ideas son tan importantes como los reconocimientos, los premios, el dinero, etcétera. Porque sin la idea no producimos nada. Así que le decimos a todos nuestros invitados que esas ideas sigan llegando, así puedes desarrollar y lo que estás desarrollando pues llegue a buen puerto, lo concretes y se logren los objetivos que tenés planteados para este 2022 que apenas se está empezando. Bueno, estamos casi a mitad de año, yo quiero decir que apenas se está empezando. Así tenemos tiempo de terminar todo. Pero que sea para bien. Gracias Federico, gracias por la invitación, y un placer, y bueno, ojalá nos volvamos a ver pronto. Seguro que sí. Bien, ahí escuchábamos entonces a Viviana Peretti, fotógrafa de Italia, residenciada en Colombia, vamos a decir, y ítalo-colombiana, vamos a decirlo así, fotógrafa latinoamericana, fotógrafa del mundo, con quien hemos tenido la dicha, la oportunidad, la suerte de conversar y compartir esta horita del programa. Recuerden que este programa, los que ya pasaron y todos los que vienen, los vas a poder escuchar a través de nuestra página web www.fotoconfede.com. Allí tienen no solamente la entrevista, tienen también información de los fotógrafos, tienen imágenes de los fotógrafos, tienen todo bien completo. Tienen nuestro blog donde se van a enterar de todo lo que está aconteciendo a nivel de fotografía en Latinoamérica, así que no se lo pueden perder, no dejen de visitarlo. Si no puedes entrar en la página, tenés el canal de podcast donde vas a escuchar todos los programas. Estamos en Spotify, en Anchor, en eBooks. Tenés también nuestra cuenta en YouTube donde vas a escuchar todos los programas. Estamos como Fotoconfede, soy Federico Murúa, así que ya lo saben. Por allí nos escuchan, por ahí nos ven, por ahí nos leen. Ya no tienen cómo perderse. Y si no, si es mucho número, mucha dirección,
entran directamente a nuestra cuenta en Instagram, @fotoconfede, y por allí se van a todas nuestras páginas web que están por ahí dando vuelta. Así que ya lo saben. Esto ha sido todo por el día, la tarde, la noche de hoy. Gracias por estar allí, gracias por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana, como siempre lo decimos, con un programa de corte similar, conversando con fotógrafas o fotógrafos de toda Latinoamérica. Hoy, con una excepción, hoy nos fuimos a Europa. Y la verdad, Viviana se defendió estupendamente bien con el español. Ahora nuestro compromiso es que tenemos que aprender italiano para una segunda entrevista, pues poderla hacer en italiano. ¿Por qué no? Así llegamos a Italia. Vamos un poquito más allá con el programa. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Y nada, será hasta luego. Chau, chau.